Bendiciones, el Señor les bendiga. Vamos a hablar sobre la sanidad y la liberación para el pueblo de Dios, basados en Juan 8:34. Dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, nuestro Señor Jesucristo en esos versículos nos explica que Él nos hizo libre del pecado. Y últimamente me ha tocado hablar sobre la importancia de guardar el corazón, y también he escuchado mucho sobre el tener el corazón limpio delante de Dios. Y por estas razones el Señor me llevó también a la importancia que es para nosotros los cristianos de procurar nuestra sanidad y también nuestra liberación, porque hay cosas dentro de nosotros que son las que nos llevan a pecar de por sí. Por nuestra naturaleza caída, nosotros tenemos la tendencia a pecar. Entonces el pecado que habita en el mundo, por la desobediencia y por la desobediencia a Dios mismo y a la palabra de Dios, es que habita el pecado, y por eso nosotros vemos que dañamos a la gente, y la gente nos dañamos unos con otros, ¿verdad? Entonces, muchos ya venimos, hablando de los cristianos, muchos ya venimos, o para los que están en el mundo, venimos del mundo a los caminos del Señor ya con heridas, ¿verdad? Y con situaciones, con ataduras, con fortalezas mentales, y venimos de ellas, del mundo con ellas, ¿verdad? Entonces hay también las personas en el mundo que tienen ataduras, que tienen fortalezas y necesitan sanidad y también liberación, que solo el Señor Jesucristo puede deshacer. Y hay heridas en nuestros corazones y en nuestras almas que han sido causadas nuevamente por el pecado de otros o de nosotros mismos, cosas que nosotros hemos hecho que nos han causado heridas a nosotros mismos. Entonces, un ejemplo de los pecados de otros es que Dios nos manda a amarnos unos a otros, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Y la palabra define el amor como un amor que no daña, que no hiere. Y cuando nosotros amamos, no nos daña. Si nosotros aprendiéramos a amarnos, ¿verdad? Como el Señor nos manda, no nos dañaríamos mutuamente. Entonces tampoco fuéramos negligentes, ¿verdad? Unos con los otros, y velaríamos por el bienestar mutuo. Entonces, cuando nos dañamos a nosotros mismos, es también porque no sabemos amarnos o amar incluso a otros, y así también terminamos nosotros dañándonos. Y no es como, cuando hablo de amor propio, no hablo de ese amor como que es jactancioso, de ese amor que quiere sobrevivir, ¿verdad? Y se pone por encima de todos los demás, ¿no? Sino basado en ese amor que Dios nos manda que tengamos por otros. Ese es el mismo tipo de amor que tenemos que tener por nosotros también. Y también, sino amor del sano, del que habla la palabra. Entonces, en estos versículos que yo acabo de leer, vemos que Jesús tiene una conversación con los fariseos, tratando de hacerles entender de que ellos estaban errados y estaban en pecado, pero ellos no le entendían ni les recibían al Señor Jesucristo lo que el Señor les quería hacer ver o entender. Entonces, para nosotros ser libres y sanos, debemos de reconocer nuestro pecado, entender cómo es que estamos pecando delante de Dios. Y si nosotros no reconocemos nuestros pecados, si no reconocemos que somos pecadores, el Señor Jesús y el Espíritu Santo no le permitimos a que ellos vengan y nos ayuden. Si hacemos creer
que todo está bien o estamos convencidos, porque a veces que estamos convencidos de que las cosas que nosotros hacemos están bien o que no están mal delante de Dios. Entonces el Señor no puede venir a ayudarnos si no hay, si nos reconocemos que somos pecadores, que estamos pecando y que necesitamos la ayuda de Dios y clamamos a Dios para que venga y nos ayude. Entonces Juan 8:21, Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y el Señor Jesucristo les dijo lo que iba a pasar. Cuando nosotros insistimos en nuestros pecados, el Señor se aparta y luego lo buscamos con desespero, ¿verdad? Pero no lo encontraremos. Y por culpa de ese pecado no vamos a poder ir donde el Señor Jesucristo esté. O sea que si nosotros insistimos en nuestro pecado, va a haber un momento en que el Señor se tiene que apartarnos. Nosotros mismos lo apartamos cada vez que pecamos. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, si nuestro corazón se cauteriza y ya el pecado no nos lo hacemos como tomar agua, por así decir, llega un momento que el Señor Jesucristo se aparta de nosotros, el Espíritu Santo se aparta de nosotros y no podemos engañarnos y creer que vamos a ir donde esté el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si Él se va de nosotros, nosotros no vamos a estar con Él, básicamente, y no vamos a poder ir donde Él esté. Entonces el Señor hace unos meses me dio a entender que Él conoce nuestros corazones, Él conoce incluso nuestras debilidades y Él está dispuesto a perdonarnos. Pero llega un momento en que hacemos las cosas que ni siquiera sentimos remordimiento, que creemos, mucho tendemos a pensar o creemos como que si el Señor está obligado a perdonarnos, ¿verdad? Por lo que Él hizo. Sabemos que sí, que Él nos perdona, pero Dios no está obligado a perdonarnos cuando nosotros hacemos las cosas sin temor, sin remordimiento y creemos como que Él siempre va a estar ahí para perdonarnos. Entonces, aunque ese no fuera el caso, el Señor me decía, yo perdono. Cuando alguien se humilla delante de mí, yo les perdono. Cada vez que vienen humillados, arrepentidos, yo les perdono. Pero el problema es que si no da tiempo de venir a pedirme perdón, a humillarse, si uno se muere en su pecado, no hay forma de que seamos salvos. Y eso es que tenemos que tenerle miedo, temor a que nos muramos en nuestro pecado y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dio todo para que nosotros podamos vencer el pecado. Y en Lucas 4:18 lo voy a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces aquí el Señor, como quien dice, es Jesucristo. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, dice el Señor, que está sobre Él, hablando de Él cuando estaba aquí en la tierra. Entonces tenemos a ese mismo Jesucristo, ¿verdad? Tenemos a ese Espíritu Santo y el Señor está más que dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Estamos heridos, tenemos heridas, Él viene a sanar, estamos enfermos, heridos del alma, del cuerpo, de lo que sea. Él viene a sanarnos, a los quebrantados de corazón, ¿verdad? A pregonar libertad. Es cautivos que estamos y por eso es que actuamos como actuamos, por eso es que pecamos, por eso es que nos herimos a nosotros mismos. Ahí está la respuesta en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo de Dios, es que está la respuesta. Entonces nuevamente ese mismo Santo Espíritu que estaba sobre Jesús está. Entonces el Señor Jesucristo no nos dejó solo, Dios no nos dejó solos, sino que también tenemos armas que nosotros podemos usar para defendernos y nuevamente al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe. Y el Espíritu Santo no es solo
para que sintamos o hablemos 2 o 3 lenguas, ¿verdad? Que era algo que yo meditaba, pues yo le preguntaba al Señor, Padre amado, pero ¿cómo es que, viéndome a mí misma, yo decía, ¿cómo es que vamos a la iglesia, sentimos al Espíritu Santo, pero seguimos con estas situaciones, como que con las mismas situaciones, años tras años, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no solo vino para que lo sintamos, para que sintamos su presencia, sino que también vino a corregirnos, a redarguirnos y nuevamente a guiarnos, ¿verdad? A decirnos, mira, esto está bien, mira, esto está mal, mira, no lo hagas así, haz esto así, ¿verdad? Y lo que pasa es que nos damos más para, o sea, tenemos que ver que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, que era algo que el Señor me permitía entender, era que la presencia del Espíritu Santo, que la presencia de Dios, Dios está en todo lugar, ¿verdad? Él es omnisciente, Él está en todo lugar, omnipresente. Entonces, pero Él no se manifiesta en todos los lugares, ¿verdad? Él se manifiesta cuando Él quiere. Entonces, algo que Él me trae a memoria es que yo tuve unas experiencias que yo llegué a hablar con personas, dos testimonios, por así decirlo, una persona que tenía altares, era una persona que se considera católica, tenía altares y yo estaba teniendo una conversación con esta persona, incluso involucrada en la brujería y todo, y esta persona me decía, estaba teniendo una conversación y en un momento vino como la presencia del Espíritu Santo y esta persona decía, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Y yo sí, ¿cómo es que ella reconoce? Porque yo también lo sentí y era el Espíritu Santo porque yo lo sentía, yo reconocía al Espíritu Santo. Entonces sí, ¿cómo es que ella lo puede reconocer, verdad? Y está envuelta en todas estas cosas. Entonces otra cosa que me pasó también fue que yo duré años viendo a una persona, saludando a esta persona, pero llegó un día que me metía con esta persona en un elevador y el Señor me dijo, dile que yo la amo y que yo estoy con ella. Entonces yo le dije, Dios dice que Él te ama y que Él está contigo. Cuando yo dije así, la presencia del Señor descendió y esta persona que no era cristiana, ella lo sintió y ella se quedó así como asombrada y ella me dijo, wow, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y yo le dije, lo único que él me dice que te diga es eso simplemente, pero ella se quedó tan impactada porque ella sintió la presencia del Señor por primera vez en su vida. Entonces ella me preguntó qué era eso, que ella tenía que hacer y yo le expliqué que esa era la presencia de Dios, que ella tenía que aceptar a Jesucristo y que el Señor estaba ahí para ella, que ella lo que tenía que hacer era abrirle su corazón, dejar a Jesucristo entrar y que se congregara en la iglesia. Yo le expliqué lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces el Señor me traía esto a memoria y otras también cosas que les puedo contar, o sea, que la presencia, si Dios se quiere manifestar, Él lo hace, Él se manifiesta. Hay testimonios de satanistas, de brujos, personas inconversas que han incluso escuchado la voz de Dios, que Dios Él se les ha manifestado, ¿verdad? Pues nuevamente Él hace como Él quiere, ¿verdad? Entonces, esto era la diferencia. El Señor me decía, la presencia, Dios se puede manifestar donde sea, ¿verdad? Pero lo que hace la diferencia en nosotros es la unción, es cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, es cuando le damos el todo nuestro al Espíritu Santo, que le permitimos a que Él nos llene de Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el yugo es el que la unción es el que pudre el yugo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos entregamos por completo al Espíritu Santo que nos damos, entonces el Espíritu Santo viene a darnos más, y así es que Él comienza a trabajar en nosotros, en nuestro interior, que empieza a revelarnos todo lo que está mal, las heridas que tenemos, cosas que nosotros ni sabemos que están ahí. Y algo que el Señor me decía era, escribe en una lista todo lo que tuve que está mal, porque yo le pedí al Señor, le decía, Señor, enséñame, muéstrame, porque me di cuenta que no importa cuánto tiempo uno esté caminando en este camino, si uno no se pone a cuenta, si uno no se escanea, si uno no le pregunta al Señor, muéstrame tú, dime tú qué es lo que hay dentro de mí, ¿verdad? Dios puede en su misericordia porque lo ha hecho conmigo en situaciones y momentos. El Señor me decía, mira, esto es lo que te está pasando. Me decía, me lo dejaba saber en un sueño. Me decía, mira, si sigues así, mira,
esto es lo que está operando, esto es lo que va a pasar si sigues así, ¿verdad? Entonces, Dios está más interesado en que nosotros seamos sanos, que seamos libres, en arreglarnos que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que, si de verdad queremos ser libres, queremos ser sanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y rendirles todas esas cosas. El Señor me decía, a una lista de todo lo que tú veas que está mal, que tú, aunque se vea feo, y renuncia a eso, renuncia, apártate de eso y permítele al Espíritu Santo a que te ayude con todo eso, porque humanamente hay cosas que el Señor me está explicando, hay cosas que son obras de la carne. Y si nosotros lo buscamos en la palabra, porque no me va a dar tiempo ahora, pero hay cosas que son obras de la carne, que son cosas de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Tenemos fortalezas mentales, tenemos muchas cosas que son las que nos llevan, ¿verdad? Tenemos patrones, tantas cosas que nos llevan a hacer, a reaccionar de una forma, heridas internas, ¿verdad? Que nos llevan a portarnos de una forma que ni siquiera queremos, cosas que nos hacen pecar. Entonces hay cosas que son de la carne, que se las estamos atribuyendo a espíritus, al enemigo, ¿verdad? Jehová lo reprenda. Y hay cosas que son espirituales, que nosotros creemos que somos nosotros, ¿verdad? Y nuevamente también hay heridas y cosas que nosotros las hacemos y nos sentimos tan mal. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a decir, yo puedo decir una mentira ahora mismo, ¿verdad? Por salir de una situación o lo que sea, pero si ya yo miento y sin tener necesidad de mentir y sigo mintiendo y yo me siento mal y yo no quiero mentir, entonces ahí yo veo que hay algo que es más profundo que solo una obra de la carne, que solo mentir porque sí, porque tuve que decir una mentira, porque la dije en ese momento, pero ya cuando es algo que es más fuerte que uno no puede dejarlo por uno mismo, entonces ahí uno ve que hay algo que está operando, ¿verdad? Entonces, nuevamente, preguntarle al Señor qué es eso y renunciar también a eso y nuevamente apartarse, tratar de no hacerlo, ¿verdad? Es como el alcohólico que toma, bebe. Si usted sabe que usted va a ir a una casa donde hay alcohol, usted tiene que ponerle su parte y no visitar esa casa o no pasar por donde hay una licorería, ¿verdad? Evitar las tentaciones en cuanto esté de su parte, ¿verdad? Y por otro lado también nuevamente seguir orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, contrarrestar con oraciones, renunciar a esas cosas y pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, a ver qué más tengo por acá. Dios, cuando otra cosa era que nosotros nos fijamos en esos hombres de Dios, que los admiramos, ¿verdad? Le honramos por lo que Dios puso sobre ellos. Y esos hombres no han hecho más nada que entregarse completamente a Dios y tener una búsqueda profunda con Dios. Si nosotros buscamos a Dios de verdad y de corazón, lo vamos a encontrar a través de la palabra, a través de oración, a través del ayuno y de oración, ¿verdad? Y cuando lo buscamos de todo corazón, lo encontramos. Entonces, hay cosas que, nuevamente, déjame ver qué más tengo por acá. Yo creo que ya cubrí. Ok, hay cosas que también las hacemos por falta de conocimiento. Cuando yo estaba en el mundo, que venían los caminos de Dios a través de la palabra del Señor. Nuevamente que esto es nuestro todo, ¿verdad? Aquí es que nosotros vamos a saber cosas que operan, las almas que tenemos, juntamente con la oración, porque hay cosas que el Señor nos las va a revelar, que quizás no esté específicamente así literal escrito en la palabra, ¿verdad? Pero a través de la oración y con la comunión que tenemos con Dios, el Señor nos va a ir revelando. Pero hay cosas que las hacemos por falta de conocimiento y a través de la palabra adquirimos ese conocimiento, como por ejemplo si no adulterar, no fornicar, ¿verdad? No embriagarnos, no levantar falsos testimonios, todas las cosas
que dice la palabra que no debemos de hacerlas, pues uno, cuando uno tiene el conocimiento, pues uno las deja de hacer. Y nuevamente hay cosas que ya son espirituales que tenemos que procurar ser libre de estas cosas. Jesús vino y nos hizo, Gálatas, perdón, 5:17, dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Pero sea lo que sea, la respuesta está en las palabras de Dios, ¿verdad? Todo lo que vamos a adquirir, conocimiento, estrategias, y nos vamos a familiarizar con las almas, para ser limpios, sanos, libres y para mantenernos, ¿verdad? Porque todo esto hay que mantenerlo. Y Jesús vino y nos hizo salvo instantáneamente. Todo el que aceptó a Jesucristo de corazón, que creyó en su corazón y confesó con su boca, viene a ser salvo instantáneamente. Pero cuando se trata de sanidad interior, cuando se trata de liberación, pues ya es un proceso nuevamente de reconocer, o conocer qué es lo que está operando en nosotros, a qué es lo que tenemos que renunciar, ¿verdad? Y a través de la palabra y la comunión con el Señor es que vamos siendo libres, limpios, ¿verdad? Y vamos renovando nuestra mente para que podamos nosotros entonces ser eficaces a lo que Dios nos ha mandado a hacer, y para que no le permitamos al enemigo a que siga dañándonos, ¿verdad? O a que nosotros dañemos a otros también, porque no se trata solo de nosotros, sino también de lo que nosotros hacemos o podemos estar haciendo a los demás. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que está en nosotros? Nuevamente, nos escaneamos y vamos a hacer quizás una lista o un escaneo, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude con esas cosas que si vemos que están en la palabra y dice que no debemos hacer, o cosas que nuevamente nos dañen a nosotros o a los demás. Entonces tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, reconocer, mira Señor, tengo esto, no lo quiero dentro de mí, quiero sanar esto, quiero sacar esto de mí, ayúdame en el nombre de Jesucristo. Y el Señor nos va a ayudar. Entonces, por último, el Señor me decía que todo lo que no es el fruto del Espíritu Santo es pecado, ¿verdad? Si el fruto del Espíritu Santo no está en nosotros, entonces tenemos un grave problema, porque una de las cosas que más nos afecta es la escasez del Espíritu Santo. Entonces, miremos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. El Señor me decía, procura tener todos los frutos del Espíritu Santo. Y otro testimonio que voy a dar es que yo le preguntaba al Señor, porque, ¿verdad? El Señor ha estado trabajando conmigo y yo he estado dispuesta. Yo le decía, Señor, ¿qué más? ¿Qué más hay en mí? Entonces el Señor me hace tener un sueño en el que en el sueño Él me deja entender que hay todavía un enojo con cierta persona, ¿verdad? Y yo, de mi parte, yo le decía al Señor, Señor, mira, te presento a esta persona, yo la perdono, yo perdono a esta persona, ¿verdad? Que todo quede atrás. Entonces el Señor, a través de un sueño, en el sueño al principio, esta persona estaba como que encima de mí, estaba como que ocupando mi espacio, y yo le decía a esta persona, mira que estás ocupando mi espacio, como tú no te puedes como mover. Entonces la persona como que me ignoraba y como que lo hacía a propósito, como que si yo no existía, básicamente. Entonces eso a mí me molestó y yo me fui. Entonces más adelante en el sueño, el Señor se presenta como una situación en la que había un demonio, y yo traté de reprenderlo, pero el demonio me dijo, yo a ti te conozco. Y él me dijo, tú operas en amor, operas en paciencia, y me dijo otras cosas, fueron como tres cosas que me dijo que eran fruto del Espíritu, pero me dijo enojo. Entonces, cuando me dijo enojo así, pues cuando yo me despierto del sueño, yo dije, en el sueño yo dije, enojo, eso no es un fruto del Espíritu. Yo dije, eso no es un fruto del Espíritu. Entonces cuando yo me despierto, me trae a memoria el Señor de esa escena primera, que me llevó a entender que yo todavía estaba enojada con esta persona, ¿verdad? Que ella estaba enojada todavía con esa persona. Entonces nuevamente tuve que pedir, y todavía hasta el día de hoy, Señor, me pido perdón, quiero sacar eso de mí, yo no quiero tener nada en contra de nadie, porque entiendo que
El perdón, dice la palabra que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. Y también habla sobre la ira, sobre el enojo, que nuevamente todo lo que no es fruto del Espíritu Santo es pecado y no queremos tener nada de eso, porque también he escuchado testimonios sobre personas que el Señor le ha permitido tener experiencias de ir al infierno y una de las muchas razones por las que cristianos están yendo al infierno es por la falta de perdón, por falta del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? En varios diferentes testimonios que me ha tocado escuchar, esas son razones, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros no queremos pasar tantas cosas en este camino porque este camino no es fácil, no es color de rosa, uno tiene que pelear contra uno mismo, contra y la lucha es mantener el corazón limpio, ¿verdad? Habitable para el Señor, es estar bien y en paz delante de Dios. Entonces, segunda de Corintios dice, porque los armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha, que ese último versículo, eso está poderoso si lo meditan, que no tengo tiempo, ya voy por 26 minutos y pico, pero dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que ya cuando nosotros tengamos ese dominio de obedecer, entonces vamos a poder castigar la desobediencia, pero ya cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, y eso está poderoso. Pero Efesios 6:12, para terminar, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si seguimos leyendo, estas son formas de protección, de instrucciones para seguir avanzando en lo que el Señor nos llamó. Espero que esto les sea de bendición, tanto como lo fue para mí. El Señor les bendiga.